Buen día a quienes, buen día a quienes nos acompañan de manera presencial y a aquellas personas que siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la 20ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general de acuerdos. Con gusto saludo a quienes nos acompañan, así como a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la 20ª sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento interno de este órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de acuerdos en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionado presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante. Conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación procederé con el desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que les pediré amablemente ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 43 minutos del 21 de octubre de 2025, se declara formalmente instalada la 20ª sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Les agradezco. Concedo el uso de la voz al secretario general de acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente a la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en la presente sesión excepto de los premios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar en forma individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Conforme a lo anterior, solicito sirvan a emitir su voto para la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionada integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que fue aprobado por unanimidad de votos el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. A continuación proceda con el desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procederé al desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la 19ª sesión ordinaria, 14ª sesión extraordinaria y 20ª sesión ordinaria, todas del 2025, así como sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a usted, comisionado y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de las actas de la 19ª sesión ordinaria, 14ª sesión extraordinaria y 20ª sesión ordinaria, todas del año 2025, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente José Solana Salmorán. Por favor. Conforme al resultado de la votación, informo que fueron aprobadas por unanimidad de voto las actas correspondientes a la 19ª sesión ordinaria, 14ª sesión extraordinaria y 20ª sesión ordinaria, todas del 2025, como sus correlativas versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda con el desahogo del quinto punto del orden del día
y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a dar lectura a la parte relativa del acuerdo OGAIBO diagonal CG diagonal 111 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de las resoluciones aprobadas en diversos recursos de revisión. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando décimo del presente acuerdo. Medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación del presente documento y de las medidas de apremio aprobadas a los sujetos obligados infractores, según corresponda. Hecho lo anterior, informe este Consejo General su debido cumplimiento. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos obligados infractores, ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Por último, haga del conocimiento del presente acuerdo y las medidas de apremio aprobadas a la Dirección de Capacitación, Comunicación, Evaluación, Archivo y Datos Personales del presente órgano garante, efecto de que éstas sean tomadas en consideración en evaluación que dicha dirección realiza el sujeto obligado, tal y como lo establece el artículo 166, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico de este órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 111 diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 111 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 115 diagonal 2025 mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 9 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 9 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Universidad de la Sierra Juárez, Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, Honorable Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas, Partido Nueva Alianza, todos los anteriores, 100% de cumplimiento, dictámenes que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes del presente acuerdo a las y los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano para su debido cumplimiento para los efectos legales que corresponda. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, iban a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 115 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 115 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 116 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 11 dictámenes de incumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ejercicio 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 10 dictámenes de incumplimiento con término de 5 días para solventar observaciones emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los sujetos obligados que se mencionan a continuación. Universidad de La Cañada, 92.95%. Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, 90.71%. Honorable Ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec, 0%. Honorable Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, 0%. Honorable Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, 0%. Honorable Ayuntamiento de Villa de Sachila, 69.97%. Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Cuchitán de Zaragoza, 0%. Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Guajuapan de León, 87.47%. Honorable Ayuntamiento del Espinal, 31.67%. Honorable Ayuntamiento de Tlacula de Matamoros, 79.15%. Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, 97.90%. Se anexan los dictámenes de incumplimiento al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano su debido cumplimiento para los efectos legales que corresponda. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a usted, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 116, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 116 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 119 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 8 resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba las resoluciones correspondientes a las denuncias por incumplimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 052 diagonal 2025, Secretaría de Desarrollo Económico parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 064 diagonal 2025, Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 065 diagonal 2025, Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 066 diagonal 2025, Universidad Tecnológica de la Mixteca parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 067 diagonal 2025, Universidad del Papaloapan fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 072 diagonal 2025, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec parcialmente fundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 088 diagonal 2025, Secretario de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública infundada. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal QD diagonal 091 diagonal 2025, Oficinas de Pensiones del Estado de Oaxaca parcialmente fundada.
Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 119, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 119 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su indicación, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 120 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba las medidas de apremio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento de obligaciones de transparencia correspondientes a la verificación virtual de obligaciones de transparencia. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueban las medidas de apremio correspondientes a los sujetos obligados citados en el considerando 13º del presente acuerdo por los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Medidas de apremio que se anexan al presente documento. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las medidas de apremio aprobadas en el presente acuerdo a los sujetos infractores según corresponda, descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Por otra parte, fenecido el plazo en la ley de amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de este órgano garante. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante para los efectos correspondientes. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas de este órgano garante para los efectos que correspondan al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 120, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 120 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el décimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 121 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba dos dictámenes correspondientes a las tablas de aplicabilidad relativas a las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados, Colectivo Metropolitano Citibús Oaxaca y Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General del órgano garante aprueba la modificación de las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados denominados Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citibús Oaxaca y Defensoría Pública del Estado de Oaxaca referente a las obligaciones comunes y específicas de transparencia establecidas en la Ley General en los términos del respectivo dictamen. Segundo, remítase el presente documento y sus anexos a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano garante para que notifique el acuerdo y las tablas de aplicabilidad correspondientes a los titulares y a los responsables de las unidades de transparencia de los sujetos obligados denominados Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citibús Oaxaca y Defensoría Pública del Estado de Oaxaca. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice los cambios en las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados
Antecitados dentro del plazo de 5 días hábiles. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, ahorita ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 121, diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 121 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 122 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante modifica el calendario oficial para el año 2025 aprobado en el acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 141 diagonal 2024. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la modificación al calendario oficial que rige en el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca para el año 2025, conforme a lo establecido en el considerando séptimo del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice las notificaciones correspondientes al público en general, así como a todos los sujetos obligados del Estado de Oaxaca para los efectos legales y administrativos que haya lugar. Tercero, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante, así como los ajustes pertinentes en los sistemas electrónicos correspondientes, a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 122, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 122 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 12º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 123 diagonal 2025 del Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba el returne de los recursos de revisión que se encuentran en substanciación en la ponencia de la ciudadana Claudibet Soto Pineda con motivo de la conclusión de su cargo como comisionada del órgano garante. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca aprueban el returne de los recursos de revisión que se encontraban en substanciación en la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda con motivo del vencimiento de su nombramiento como comisionada del órgano garante. El concentrado de expedientes de los recursos de revisión que serán objeto de returne se establece en el anexo del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice las actuaciones correspondientes para el returne de los expedientes de los recursos de revisión que se mencionan en el acuerdo primero a la ponencia del comisionado presidente José Solana Salmorán. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice las adecuaciones correspondientes para el turno de los expedientes que se generen a partir de la presente determinación del Consejo General a la ponencia del comisionado José Solana Salmorán. Cuarto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante a efecto de dar publicidad al mismo, así como los ajustes correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia para los efectos del turne. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de Seguimiento, verifique e informe oportunamente al comisionado presidente sobre el cumplimiento del presente acuerdo. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus respectivas competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 123, diagonal 2025.
Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 123 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 13º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 124 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba la designación de las personas integrantes del Comité de Ética de ese órgano garante. Acto seguido, procede a dar lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba la designación de las personas integrantes del Comité de Ética del órgano garante conforme a lo establecido en el considerando sexto del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos del órgano garante realice las notificaciones correspondientes del presente acuerdo para los efectos legales correspondientes a las y los servidores públicos designados. Tercero, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional del órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 124 diagonal 2025. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 124 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 14º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 125 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba el inventario y diversas disposiciones administrativas del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, procedo a dar lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los comisionados integrantes del Consejo General aprueban las disposiciones administrativas contenidas en el considerando octavo del presente acuerdo, mismo que se anexa al presente documento. Segundo, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante, a efecto de dar publicidad al mismo. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de Seguimiento, verifique e informe oportunamente al comisionado presidente sobre el cumplimiento del presente acuerdo. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos que corresponda al ámbito de sus competencias. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 125 diagonal 2025. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 125 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 15º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, doy cuenta del acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 126 diagonal 2025, que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba normatividad en materia de administración necesaria para el funcionamiento del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca en materia de control interno. Actos seguido, proceda a la lectura de los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, los integrantes del Consejo General del órgano garante aprueban la normatividad citada en el considerando sexto del presente acuerdo, misma que se anexa al presente documento. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos notificar el presente acuerdo a todas las unidades administrativas del órgano garante para que realicen las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones y facultades para el cumplimiento de los efectos administrativos y legales que haya lugar. Tercero, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante para dar publicidad al mismo. Cuarto, se ordena a la Dirección de Asuntos Jurídicos realice las acciones que correspondan para la debida publicación de la presente normatividad en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de seguimiento, verifique e informe oportunamente al comisionado presidente sobre el cumplimiento del presente acuerdo. Transitorios, primero,
El presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 126, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, les informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 126 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el 16º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibet Soto Pineda. Expediente RRA 8, diagonal 25, diagonal SI. Honorable Ayuntamiento de San Juan, Cacahuatepec, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 522, diagonal 25, Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Se sobresee parcialmente el recurso de revisión, única y exclusivamente por cuanto hace a los numerales 5, 6 y 7 de la solicitud primigenia, al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Se confirma la respuesta otorgada por el sujeto obligado a los numerales 2 y 3 de la solicitud de información primigenia y se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado a los numerales 1 y 4 de la solicitud de información en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 534, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee parcialmente el recurso de revisión, única y exclusivamente por cuanto hace a los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la solicitud de información. Por otra parte, se confirma la respuesta del sujeto obligado por cuanto hace a los numerales 11, 12 y 13 de la solicitud de información primigenia. Expediente RRA 536, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se revoca la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 544, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 556, diagonal 25, Partido Acción Nacional. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 564, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 566, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 568, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 570, diagonal 25, Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando el medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 572, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 578, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Constancia del Rosario. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 580, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 582, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Andrés Guayapan. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 584, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Lorenzo Texmelucan. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 586, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de San Bartolo Yautepec. Se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 588, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Se sobresee parcialmente el recurso de revisión única y exclusivamente por cuanto hace al cuestionamiento identificado con el numeral 8 en la solicitud de información. Asimismo, se modifica la respuesta del sujeto obligado otorgada en el numeral 2 de la solicitud de información en los términos precisados en la misma. Expediente RRA 590, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros. Se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 604, diagonal 25,
órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 606, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de la Eólica Ciudad de Guajuapan de León, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 608, diagonal 25, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 610, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Salina Cruz, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Expediente RRA 614, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. Y expediente RRA 616, diagonal 25, Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado en los términos precisados en la resolución. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Gracias, secretario general. A continuación proceda a desahogar el 17º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a la lectura del número de recursos de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 603, diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 609, diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 615, diagonal 25, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 589, diagonal 25, gubernatura, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 619, diagonal 25, Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 617, diagonal 25, Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 613, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 611, diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Asimismo, se da cuenta de 5 acuerdos de desechamiento recaídos en los siguientes expedientes. RRA 605, diagonal 25, órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se desecha por no cumplir con la prevención realizada. Expediente RRA 629, diagonal 25, Secretaría de Educación Pública, se desecha por impugnar la veracidad. Y expedientes RRA 625, diagonal 25, RRA 630, diagonal 25, de los cuales el sujeto obligado es el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales, buen gobierno del Estado de Oaxaca, así como el expediente RRA 632, diagonal 25, del cual es sujeto obligado la Secretaría de Gobierno, se desechan por no actualizar causales de procedencia. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a su cargo. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 18º punto del orden del día, corresponde el trámite a los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de ello.
Comisionado presidente, no hubo manifestación por parte de quienes integran el pleno de este Consejo General, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 19º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para esta sesión, siendo las 13 horas con 20 minutos del 21 de octubre de 2025, declaro clausurada la 20ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobadas. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante de este Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Excelente tarde.